cansado de mirar atrás. Pues Suéter, porque siendo adolescentes prácticamente, que éramos cuando empezamos con el grupo, había una canción que nos llamaba mucho la atención, de Weezer, que era Sweater Song, y nos sonaba bien, y luego también había un componente de llevar la contraria a aquellos que te decían buscar un nombre en castellano, y era un poco reivindicarse, y bueno, salió el nombre, nos gustaba la sonoridad que tenía, y luego conforme fue pasando el tiempo fueron apareciendo nuevos significados, ¿no? La idea de arroparte, de sentirte cómodo, y bueno, nos pareció interesante. Indie, llamamos indie nosotros a hacer lo que nos dé la gana. O sea, prácticamente lo que nos gusta y una palabra lo dice, algo independiente, algo que no tiene que seguir ninguna corriente, si vamos a elegir la que más nos guste y hacer la nuestra. Y esto es para nosotros el indie, ¿no? El indie es, yo creo que el indie te permite encontrarte a ti mismo en algunos momentos. El indie te permite dejar a un lado determinados clichés y determinadas poses o posturas que te ayudan, yo creo que te ayudan en el proceso creativo. Y también es complicado porque también el indie acaba siendo un cliché de alguna manera y ser indie dentro de los indies y estas cosas que te pierdes un poco en las palabras. Pero indie es eso, es estar tranquilo con lo que haces y ser consciente de lo que haces y satisfecho. Yo creo que sí que existe, pero al mismo tiempo son complementarias o son complementarios. O sea, sí que se reivindica desde tanto un sitio como el otro de determinados estilos, determinados grupos, determinadas bandas, pero luego unas no viven sin las otras y las otras sin las unas. Y nosotros hemos tenido la sensación cuando hemos estado en Madrid y hemos hecho algún concierto allí o hemos estado en contacto con músicos de allí, que se respeta mucho lo que se hace aquí y se le tiene un concepto de mucho valor, y al revés también se produce esto, o sea que a veces es más un intento de crear esta controversia o este enfrentamiento que luego no sé si no estoy en disposición de saber si existe o no existe. Con 6 a veces que somos 11. Se vive con amor a la música, me parece, porque ya más que te lo planteas de otra manera. Ya si hacemos algo que para nosotros es artístico y entonces siempre ofrecemos a la gente que quiera colaborar y que forma parte de ese proyecto artístico. Pero da igual que seamos 6, que seamos 11, que seamos 20. O sea, no es una cuestión económica, es una cuestión de arte y de aportar. De aportar, exacto. De sí, aportar. Nosotros trabajamos, aparte de los 6, trabajamos con gente que se dedica a las videocreaciones y se dedica a otros ámbitos, y esto es como una puerta abierta en el que puedes entrar y salir en cualquier momento. Sé que hay una formación fija, que lleva mucho tiempo, pero siempre nos ha gustado enriquecerte de la aportación de otros artistas, por decirlo de alguna manera. Pues en un inicio, cuando nos planteamos hacer este disco, teníamos dos opciones: o seguir un poco la línea de lo que habíamos hecho anteriormente o intentar, por decirlo de alguna manera, rescatar todo aquello de lo que habíamos chupado y escuchado para llegar al punto en el que estábamos. Y hacer, no sé si un homenaje, pero sí rescatar todo aquello. Rescatarlo e incluirlo en lo que estábamos haciendo. Y Love, como Camilo VI en un momento determinado, o como, no sé, como sí, músicas 50, 60... Como Thelonious Monk, hay un pasaje en una de las canciones que tiene un toque jazz, incluso un clarinete de un estándar de jazz también de Sinatra, y cosas que hemos escuchado y que nos han permitido llegar al lugar y al momento en el que estamos. Y esto era importante para nosotros en este momento reflejarlo en el disco. Vengo aquí a morir junto al mar, y cada vez que intento andar doy pasos imposibles de explicar. Vale,
religión, el fútbol, la política. La religión, depende de lo que digas, no vende en ningún sitio. No, claro. Pero sí que yo creo que es uno de los pilares conceptualmente de los que habla este disco. No la religión como enseñanza, que puede ser positiva, sino la religión como método para deseducar a la gente, para inocular determinadas ideas y determinadas concepciones de la vida que a la larga creo que hacen más daño que ayudan. Y esta es una de las reivindicaciones, o una de las críticas que se traspúa de las letras. Es decir, bueno, la religión tiene una parte buena, como toda enseñanza vital, filosófica, humana, pero también tiene mucho de dañino, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que dos se la pela y no pensa. O sea, en los tiempos que corren para ellos no creo que les lleve a esto. A lo mejor hoy en día supongo que lo harán por convicción, porque ellos creen de esa manera. Nosotros no. Es que es curioso. Yo, no sé, el momento en que U2, como algunos otros grupos, sobre todo de irlandeses, el momento en que, sobre todo Bono, decide hacer un cambio radical en su vida y en lugar de criticar la religión como había hecho durante su adolescencia y por su vida, por lo que había sido su vida, y en un momento determinado decide que se vuelve una persona muy espiritual y que Dios es el centro no el centro, pero uno de los pilares. No sé si, bueno, uno de los elementos de su inspiración, y que sabe que en el lugar en el que se encuentra eso aúna a mucha gente y aúna, pues igual sí que piensa en la pela cuando habla de Dios. Yo el último concierto al que fui fue el de Stan Steele en el Apolo, presentando, no presentando el Room, sino presentando, bueno, el nuevo disco, pero haciendo también referencia a los trabajos antiguos. El último que hice fue un amigo que estaba empezando a tocar el bajo y me dijo, ¿te vienes a verme? Y yo, pues sí, voy a verte a ver qué tal haces. Decir que no, yo creo que, bueno, se está pendiente de las críticas, sí que se está pendiente de las críticas. Sobre todo cuando sacas nuevo disco, que te piensas, dices, bueno, me da igual lo que diga este crítico, quien sea, pero acabas leyendo y bueno, cuando es buena, genial, y cuando es mala, pues... No sé... Pues nada. Yo creo que el trabajo del crítico es muy complicado. No me gustaría ser crítico para nada, porque es dar una opinión sobre algo de lo que conoces solo la parte final. Y entonces, pues eso, no sé. Detrás de cada disco, de cada obra, de cada libro, de cada película, hay todo un proceso que el crítico difícilmente es capaz de acceder a él. Analizando, yo creo que en la música hacía tiempo que se estaba... No encuentro las palabras exactas para no herir sensibilidades, pero que se estaba realizando mucha música sin ningún tipo de norte, o sea, y de repente apareció esta gente que aportó, bueno, algo que desde hacía tiempo nos aportaba, o que los que lo habían aportado en su momento ya eran dinosaurios, o ya era gente que llevaba mucho tiempo, y situaron la escena indie mainstream, por decirlo de alguna manera, en un lugar en el que hacía tiempo que no estaba, porque grupos como ellos han habido, Los Planetas, Los Piratas, toda esta gente que siempre han estado ahí. Pero ellos, yo creo que han conseguido aunar muchas opiniones y aunar a mucha gente de muy diversas edades. Y eso tiene un mérito, y es innegable. Lo que pasa es que a partir de ahí, todo lo que viene detrás parece que tenga que tener esa referencia. Y hay mucha gente que quizás no es ni su objetivo cuando hace música. Sus objetivos son otros y que no hace falta pasarlos por el mismo filtro y decir, si esto no pasa por aquí, no se hace como lo han hecho ellos, no vale. No, y tanto que vale. Y probablemente ellos también tuvieron antes predecesores en los que se han inspirado, igual que todo el mundo, Y luego son gente, hemos tenido la suerte de conocerlos y de compartir escenarios, son gente maravillosa, son gente de una sencillez grandísima y como músicos yo creo que tienen un gran valor. Y creo que es más una cuestión de la gente que envuelve este músico, que no a este mundo de la música, que no de ellos mismos. O sea, es una cuestión que, bueno, que son como las modas.
hay que hacer referencia, parece que ahora cualquier grupo que salga que venga del indie, que tenga unas letras que sean de cierta sensibilidad y unos arreglos y que tengan que pasar por ser comparados con Vetusta Morla. Bueno, pues es lo que decíamos antes, es un trabajo que no es nuestro, que es de la gente que se dedica a eso. Vengo a esta playa dormida y lejana. Personalmente yo creo que el concepto de indie se ha distorsionado mucho. O sea, del indie, de lo que se consideraba indie originalmente. Yo recuerdo una anécdota del J de los Planetas en un programa de la 2, en el que demostraron lo que era la actitud indie. O sea, que sentarse en un escenario, como lo había hecho Nirvana en su momento, o lo hizo Ren también en su momento, sentarse en un escenario y saber que les tocaba estar allí porque habían de promocionar su trabajo. Pero la actitud, el indie en un determinado momento era una cuestión más de actitud que no de música. Sí que es cierto que se ha convertido en una moda mucho más masiva, que mucha gente sigue, incluso por argumentos estéticos que no tienen que ver ni con la música ni con una concepción del arte determinada. Sí que es una moda, pero no creo que la esencia sea pasajera. O sea, la esencia de tener la libertad para tú crear lo que consideras y para hacer, en este caso, la música que tú consideras que tiene una determinada calidad, yo creo que ha sido algo que se ha hecho siempre. O sea, incluso en épocas al lado de los Beatles sí, había grupos que trabajaban de otra manera que era totalmente independiente y bueno, estaban a la sombra de siempre ha habido gente que trabajaba al margen de todo eso. Que luego este movimiento pues haya sido más accesible o recupere determinadas cosas o aporte determinadas cosas, pues sí que es, en parte sí que puede considerarse una moda y en parte eso en concreto sí que puede ser pasajero. La esencia no creo que sea pasajera, pero este movimiento actual, la etiqueta. Sí. Sí, bueno, si te fijas el disco empieza y acaba desde el minuto 1 hasta el minuto 47 creo que es. Sí. Y nosotros cuando empezamos a hacerlo, queríamos que fuese un pasaje y que fuera llevando a situaciones y a momentos diferentes mientras ibas escuchando el disco, por eso van apareciendo diferentes elementos de lo que dices, o campanas, o pasos, o momentos que nosotros queramos recrear en el disco. Y lo hemos hecho de esa manera, para poder conceptualizarlo un poco. Era una manera de conceptualizar y también de hacerlo como más vital. O sea, los sonidos que aparecen son sonidos que podemos oír cualquiera. Nosotros pasamos en un primer momento con el primer disco, con un plan magistral, a hacer un disco de estudio limpio, pulcro. Y en este teníamos la necesidad de integrar toda una serie de elementos que forman parte que se pueden escuchar en la vida, y es un disco que es muy vital, aunque hable de la muerte, es un disco muy vital y que estos elementos también nos ayudan a situarnos y a darle como un cierto grado de realismo a lo que estábamos explicando. Lo mejor es que ahora, por ejemplo, la gente ya entiende perfectamente todas tus canciones y conectas directamente con el público. Entonces, por ejemplo, antes el ponerse detrás del inglés, tú hacías, la sonoridad era muy buena, era más pop, a lo mejor se oía mejor, pero no transmitías el 100% de lo que querías transmitir. Desde que cambiamos al castellano, para nosotros fue, claro, un shock muy, muy bestia, porque la gente, claro, está entendiendo tu mensaje o lo que quieres hacer llegar y ya te escuchan de otra manera y te ven de otra manera. Sí, o sea, el español es un lenguaje más duro que el inglés, o sea, obviamente. Y luego también cuando hablábamos del nombre, también existe como lo que te decía antes, una reivindicación, de decir, pues yo voy a cantar en inglés porque la mayoría de música que escucho y que he escuchado viene de ahí, pero es como ir contra natura, o sea, la capacidad, yo por ejemplo a la hora de escribir las letras, la capacidad que tú tienes de ahondar en lo que quieres decir y de expresarlo, obviamente utilizando tu lengua materna, tu lengua natural, o aquella que conoces de verdad y que conoces su funcionamiento, y es mucho más sencillo, es mucho más natural, por así decirlo. Pero también había cierta pose o cierta reivindicación, y aquí decir, no, yo canto en inglés
sí, porque tú me estás diciendo que cantas en castellano, que cante en castellano y que no te enteras de nada cuando canto en inglés. Y sí, es verdad, o sea, yo creo que el mundo de la música independiente está llena de grupos que cantan en inglés, que cuando los oye un inglés es incapaz de reconocerlos. Pero bueno, no sé, yo creo que son los inicios, yo creo que siempre existe esta componente de ir en contra de la corriente, pero luego también tienes que hacer un ejercicio de sinceridad, de autocrítica y de situarte y decir, bueno, vale, ya esto ya lo he hecho y me ha llevado a donde estoy, pero a partir de ahora vamos a ser más coherentes y más consecuentes que lo que soy. Bueno, con el disco estamos trabajando mucho a nivel de promoción, a nivel de medios, nos está yendo bastante bien, sobre todo porque las críticas por ahora que nos llegan son bastante buenas. Y nosotros hicimos una presentación en Barcelona y en Madrid del disco, y un poco para soltarlo y para que se viera un poco lo que estamos haciendo y dónde queramos llegar. Y ahora parece que a finales de septiembre ya empezamos a hacer un poco de gira y iremos moviéndonos por el territorio nacional así un poco a presentarlo en diferentes espacios. La idea es, claro, el disco era poner el disco sobre el escenario era un reto para nosotros, porque es un disco en el que llevado al escenario hay momentos en que sobre el mismo somos 11 personas. Hay una sección de vientos, hay un guitarra flamenco, hay cuerdas, o sea, era complicado y antes de llevarlo de manera extensa nuestra idea era poder probar esto y autoconvencernos de alguna manera de que porque era un reto, era un reto muy grande para un grupo que viene de ser una formación de 5 haciendo pop independiente o pop rock independiente a plantearte llevar hacia arriba del escenario un montaje mucho más complicado. Entonces hicimos esta presentación, estos 2 conciertos que decía Felipe, y a partir de ahí también hemos trabajado mucho sobre el acústico. Es un disco que en acústico también funciona, da otra visión de lo que quiere decir, de lo que explica, pero que también creo que llega a la gente y llega de otra manera. A partir de septiembre la idea es mover el disco en estos 2 ejes. Hemos hecho una primera presentación, lo que decía él, las críticas son muy buenas, están llegando de muy diversos ámbitos, críticas que valoran como mínimo la apuesta hecha. Sí, la apuesta de decir, bueno, pues esta gente podría haber seguido la línea y ha cambiado y se la ha jugado por alguna manera. Y ahora aprovechando como se dice aquí, la venantesa, aprovechando esto, la idea es empezar a llevarlo ya de manera más extensa. Tenemos idea de ir más o menos como hicimos con Plan Magistral, de ir a las principales ciudades y ver si entra en el cartel de algún festival y también la idea hablábamos hace poco con el resto del grupo de llevarlo a ambientes y a lugares que no habíamos podido llevar en el trabajo anterior, a teatros, a hacer conciertos un tanto íntimos en lugares que... Bueno, la idea es esta, es darle diferentes salidas, porque es un disco que te permite esta posibilidad. O sea, es un disco que permite hacer subirte a un escenario como el del Razzmatazz, con 11 personas y con un sonido y con las pantallas y con el montaje, y también te permite ser 4 en una pequeña salita y acercarte a la gente con lo que se está diciendo. Será. ¿Quién
sencilla.